Buenos días, creo que fueron más de 2 minutos. Queridos hermanos, es una gran alegría poder reunirnos un domingo más para poder vernos, hablar, darnos un gran abrazo, tal vez un puñito, pero nos reunimos para oír la palabra del Señor. Doy gracias a Dios y a los ancianos de la iglesia por esta oportunidad. Es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy seguiremos con nuestra serie en la primera epístola del apóstol Pedro, y para esto oremos. Amado Dios, gracias te damos, Padre, gracias por este día que nos regalas, Dios, gracias porque en tu misericordia podemos reunirnos como familia alrededor tuyo, Padre Santo, para escucharte, Dios, y para ser dirigidos por tu palabra, Dios. Tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Jehová vivirá el hombre, Dios. Nosotros tenemos necesidades que tú las suples en tu misericordia y amor, Padre amado, pero tenemos una gran necesidad, y es la necesidad de oír tu palabra, Dios, de saber la instrucción que tú das a nuestras almas, Dios. Padre, ayúdanos esta mañana a entender tu mensaje, Dios. Te pido que utilices mi vida también como una herramienta, Padre Santo, para poder hablar lo que tú tienes preparado para nosotros esta mañana, Padre. También nosotros podamos meditar en tu palabra, Dios, y recibir esa bendición que dice que si meditamos en tu palabra de día y de noche, todo nos saldrá bien. Amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Yo creo que ya encontraron el texto en sus Biblias, y leamos qué dice la palabra de Dios. Pero entre tanto, les recordemos un poco el texto que vimos la semana pasada. El apóstol Pedro nos ha hablado del sufrimiento porque es un tema que debe ser tratado y entendido por nosotros. Él destina una buena porción de la carta para mostrarnos su importancia. Nos ha revelado que el sufrimiento o el fuego de prueba que estamos experimentando no es algo extraño, que el sufrimiento es incluso una razón para estar felices, para estar gozosos. Van a sufrir, pero estén gozosos. ¿Cómo, Pedro? Sufrimiento y gozo, dos palabras que no pueden ir juntas en una oración. ¿Qué quiere decir Pedro? La semana pasada nuestro querido Juano nos explicaba la razón de por qué debemos regocijarnos en la prueba. Esta prueba que trae sufrimiento a nuestra vida, y nos decía que la razón para estar gozosos es nuestra comunión con Cristo. Debemos regocijarnos si somos participantes de los padecimientos de Cristo, incluso en sus sufrimientos que Él mismo soportó en la tierra, ya que el Señor Jesucristo soportó una persecución severa, extremadamente cruel. Esta persecución que terminó en la muerte. Pero hermanos, no fue el fuego de la persecución lo que hizo que su muerte sea tan insoportable, sino el fuego del castigo de Dios, castigo que no experimentaremos como creyentes, ya que fuimos justificados. Gracias. Y que si nos insultan, reprochan o se burlan de nosotros para hacernos sentir mortificados por causa del Señor Jesucristo, también debemos regocijarnos. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, dándonos una certeza de salvación. Dios también nos manda a sufrir como cristianos, y no como transgresores de la ley, ni como personas que se entremeten en asuntos ajenos. Ahora el apóstol, después de explicarnos todo lo concerniente a esta elección, nuestra posición en Cristo
y de cómo debemos vivir en santificación y sumisión, además de la persecución, Pedro nos va a hablar del juicio de Dios. Veamos nuestro texto el día de hoy, es Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 19. La palabra de Dios dice así, sí, tenemos nuestro texto, sí, muy bien. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El juicio a la casa de Dios aquí mencionado no tiene nada que ver con el juicio eterno. El contexto no nos permite hacer tal interpretación. Como creyentes no seremos condenados. Hermanos, ¿qué es un veredicto? El veredicto es un dictamen o juicio emitido reflexivamente por una persona con autoridad, en este caso Dios. El juicio que menciona Pedro es el veredicto de Dios o proceso de juicio que conduce a una decisión. Dios, nuestro amado Dios, ha decidido que sus hijos padezcan, pero haciendo el bien. Es por esta razón que el título esta mañana de la prédica es el veredicto de Dios. Pero ¿cómo podemos permanecer ante el veredicto de Dios? Ante esta decisión de que Dios pondrá a prueba nuestra fe por medio de diversas pruebas. Y podemos permanecer ante el veredicto de Dios de dos maneras. Una, obedeciendo al Evangelio de Dios, y la segunda, confiando en Dios, nuestro fiel Creador. Cuando yo era niño, recibía visitas de mis primos en casa y nos encantaba jugar al fútbol. Nosotros salíamos a la calle, bueno, no era tan peligroso antes, y lo único que necesitábamos eran 2 piedras y una pelota, y jugábamos fútbol, no había ningún problema. Pero cuando visitábamos a mi primo, ese sí era un problema, porque vivía en la mitad de una colina, teníamos que subir gradas, pasillos y pasajes, y no podíamos jugar en una calle, ni había una cancha cerca. Entonces jugábamos en su patio. No debíamos jugar en su patio, pero él nos persuadía de jugar fútbol en su patio. Y cuando jugábamos en su patio había grandes consecuencias. Vidrios rotos, mucha bulla, focos rotos también. Cuando alguien rompía un vidrio, todos nos paralizábamos porque venía mi tío, agarraba a mi primo, lo llevaba a su cuarto, le hablaba, seguramente le recordaba lo que le había dicho antes de que nosotros lleguemos. Lo castigaba y lo disciplinaba. Yo pensaba que era una injusticia porque mi tío no preguntaba siquiera quién había roto el vidrio. A nosotros ni nos miraba. Además, sus ventanas no tenían ninguna protección. Pero sí lo llevaba a mi primo, lo disciplinaba. Y yo entendía en mi corazón que mi primo tenía una responsabilidad delante de mi tío, delante de su padre. Él debía cuidar su casa y comportarse debidamente. Él debía comportarse debidamente en ella, dándonos a nosotros un buen ejemplo. Hermanos, porque el padre que ama verdaderamente a su hijo le corrige para que se perfeccione en conducta y carácter. Al igual que un padre disciplina a su hijo, Dios, por medio del apóstol Pedro, en su bendita gracia, nos hace saber de esta disciplina que todo creyente experimentará aquí y ahora. Versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa. Pedro dice que es un tiempo apropiado para un propósito,
para que comience el juicio. Pues es el momento oportuno para que la sentencia, no el acto de juzgar, para que la sentencia comience por la familia de Dios. La palabra juicio se refiere al resultado de la acción de juzgar. Una decisión que se pronuncia sobre otros. Hermanos, los primeros que recibimos el juicio de Dios somos nosotros, los cristianos. Todos los que hemos sido constituidos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, recibimos el juicio. Y ¿saben cuál es el veredicto? ¿Cuál es la sentencia dictada por Dios? El veredicto de Dios, la sentencia sobre su casa es esta: que ustedes, los que han creído en el Señor Jesucristo, han sido declarados justos. Alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas o pruebas de diversos colores. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probado de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La mayoría de la gente considera y piensa que el juicio de Dios va a ocurrir solo al final de los tiempos, y es cierto. La Biblia enseña que al final de los tiempos habrá un juicio, pero este juicio no es para nosotros. Este juicio no es para alcanzar salvación, el que menciona Pedro. No es para esto, sin embargo, hay una evaluación, hay un juicio. Dios está poniendo a sus hijos a prueba. Nosotros estaremos una y otra vez a la luz de la evaluación de nuestra fe, a través de ensayos y pruebas para ver si seremos fieles a Él. Si nuestra forma de vida responde al llamado que Él nos hizo. En el tiempo en el que escribió el apóstol Pedro esta carta, nuestros hermanos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia no esperaban que los persiguieran de forma tan perversa, de forma tan cruel. Era comprensible que ellos estuvieran sorprendidos, atribulados y confundidos porque la nueva vida que habían recibido de parte de Dios estuviera llena de, ellos creían que estaría llena de bendiciones, beneficios y protección divina. Sin embargo, los hermanos y también nosotros deberíamos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero, antes que a vosotros. Así que todos los hijos de Dios que queremos vivir piadosamente, padeceremos persecución. Pero aquí hay algo importante que debemos saber: seremos perseguidos por hacer el bien. Nosotros seremos perseguidos por hacer el bien. La persecución es por hacer el bien. Nos identificamos con Cristo en todos los aspectos de su vida: sufrimiento, muerte, resurrección y gloria, como resultado final de esta gran salvación. Estos 3 versículos que leímos tienen como contexto el versículo 12, y cuando damos lectura, la primera palabra que encontramos es amados. Cuando Pedro nos dice amados, se está refiriendo a toda la iglesia. El apóstol les está escribiendo como un padre amoroso. En toda la carta les ha hablado de cosas bastante serias, difíciles. Sin embargo, les ha hablado sin herirles, sin lastimarles. Amados, amados, es una palabra de ánimo. Pedro la utiliza para comunicar su cariño, ternura, compasión, afecto y cuidado. El sufrimiento, el martirio severo
podía tentar a los nuevos creyentes a dudar del amor de Dios y podían permitir que entre en sus mentes un mismo pensamiento negativo. Por eso el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, tranquiliza a sus lectores acerca del amor constante, tanto de Él y el amor más importante, el amor de Dios. Pedro también dijo: no os sorprendáis. Los creyentes debemos saber que cuando se predica y se vive el Evangelio del Señor Jesucristo, esto va a ser muy ofensivo. Esto ofende a muchas personas. Hermanos, no tendremos que estar asombrados o extrañados. Los cristianos nunca deberíamos sorprendernos por el tiempo de persecución que vendrá a nuestras vidas después de saber esta realidad acerca del sufrimiento. Hermanos, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí esta mañana, no deberíamos sorprendernos de la aflicción y prueba que vendrá a nuestras vidas. La palabra de Dios nos revela que la voluntad de Dios es mejor que suframos haciendo el bien a que suframos haciendo el mal. Ahora, ¿cómo podemos permanecer ante el veredicto de Dios? Y respondemos que podemos permanecer ante el veredicto de Dios obedeciendo al Evangelio de Dios. Versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerán el impío y el pecador? El Evangelio de Dios nos revela de forma general que Dios es santo, el hombre es pecador, de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro tesoro. Para los hermanos a quienes va dirigida la carta, el Evangelio de Dios era el Antiguo Testamento, donde se narra desde la creación del universo, la caída del hombre, la ruptura de una comunión perfecta entre Dios y el hombre, por la desobediencia de Adán y Eva, la promesa de Dios de enviar un Salvador para restaurar esta relación rota, hasta el anuncio de que el Mesías iba a llegar. 400 años de silencio de parte de Dios y el llanto de un pequeño bebé nacido de forma milagrosa que salvaría al hombre de sus pecados, donde ahora ellos y nosotros vemos esta profecía cumplida. Hermanos, vamos a permanecer ante el veredicto de Dios obedeciendo al Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios, en el contexto de esta carta, nos da claras instrucciones. El apóstol Pedro nos ha dicho que hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios, Padre, para obedecer, que nos hizo renacer a una esperanza viva, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, y que si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para someter a prueba nuestra fe. Nosotros sabemos que Dios nos ha salvado del juicio eterno. Nosotros confiamos en Dios. Y Dios probará si nosotros confiamos en Él. Obedecer al Evangelio de Dios es entender la obra que Dios ha hecho en cada persona a través del Señor Jesucristo para hacernos participantes de su familia. Mediante su Espíritu Santo nos hace aptos para obedecer y vivir conforme a su santo Evangelio. Pedro nos dice que cuando este tiempo de sufrimiento, dolor y aflicción viene, respondamos siendo sensatos en lo que Dios ha provisto para nuestras vidas. Pero ¿por qué, hermanos, por qué debemos ser sobrios, sensatos frente a las pruebas y sufrimientos? Porque el sufrimiento nos prepara para la venida de Cristo. Entender del perdón de Dios y la salvación en Jesucristo nos ayudará a obedecer
más fácilmente la exhortación de Pedro. Si estamos motivados por la certeza de la cercanía de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que resulta en santidad personal, amor mutuo y servicio espiritual dentro de la iglesia, podremos permanecer ante el veredicto de Dios. No podemos ni debemos hacernos una imagen falsa de Dios. La justicia de Dios no pasa por alto el pecado. Toda transgresión y desobediencia recibirá una justa retribución. El sufrimiento es una parte del llamado del cristiano, también lo fue en el llamado de Cristo. Los cristianos también seguiremos este patrón, que nos ayuda a ser purificados como el oro. El cristiano va a padecer por causa de la justicia y va a padecer con una buena actitud hacia el sufrimiento. El cristiano tiene la responsabilidad de responder adecuadamente. El sufrimiento y las aflicciones son comunes y hasta cierto punto naturales cuando uno es parte de la casa de Dios, parte de la familia de Dios. Hermanos, ¿el pecado y la oscuridad han invadido tu vida? ¿Es tu conciencia lo suficientemente sensible como para reconocer al pecado en tu vida y en tu iglesia? Porque aun si el justo en la tierra recibirá su justa corrección, porque Dios es justo y amoroso y su amor nos llevará a vivir esta vida adecuada que adquirió por medio de los padecimientos, la muerte y resurrección de su amado Hijo, para librarnos del pecado y del poder del pecado. En contraste con el miembro de la familia de Dios que obedece al Evangelio de Dios y su vida está siendo tratada y afligida para purificación por medio de diversas pruebas, encontramos aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Y el apóstol Pedro hace una primera pregunta en este pasaje, versículo 17. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el final de los que rechazan el mensaje de las buenas noticias de Dios? Pedro no contesta, pero la respuesta es obvia. El veredicto será lo opuesto a la salvación. Serán condenados. Por esto conviene padecer como cristianos, por hacer el bien y no como malhechores. La dificultad del pecador es su corazón malvado y su mente depravada. Si los sufrimientos que purifican a los creyentes son tan severos, si Dios trata lo malo en sus hijos, hermanos, ¿cuál será el final de aquellos que rechazan el mensaje de Dios? El mensaje de las buenas nuevas, la buena noticia de Dios, de salvación. Hermanos, el sufrimiento es una de las disciplinas que aplica nuestro buen Padre. La santidad no es un asunto opcional, sino la única forma de vivir la vida cristiana, ya que hemos sido llamados a santidad, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice el Señor. Y si nosotros que estamos en este proceso de santificación somos disciplinados drásticamente, ¿cuánto más el perverso recibirá la recompensa debida a sus pecados? Versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora la idea de con dificultad, la definición es apenas. No significa que la dificultad es de parte de Dios, sino en el lado del hombre. Con dificultad se refiere a la persecución y abuso hacia los cristianos. La dificultad del creyente es la lucha contra el pecado.
muchas veces se encuentra con muchos estorbos en su propio corazón. En el mundo que se opone a Dios, los sufrimientos que purifican a los creyentes, que son una expresión del juicio de Dios. Y con dificultad no se refiere a que por hacer el bien obtendremos la salvación. No podemos ganar la salvación de ninguna manera. De otro modo no sería necesaria la venida de nuestro Señor Jesucristo para ser castigado en nuestro lugar por nuestros pecados. La salvación solo viene de Dios y por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El impío es una persona que no considera a Dios en ninguna área de su vida. El impío no tiene reverencia hacia Dios y actúa en rebelión contra las demandas de Dios. Cuando pensamos en los millones de personas que están en este mismo momento raptando, asesinando, violando, provocando un gran dolor en muchas familias y ofendiendo a un Dios santo y amoroso, con todas sus acciones y decisiones pecaminosas, ciertamente deseamos que Dios aplique su justicia sobre estas personas que hacen mucho daño. Pero si pensamos en dónde aparecerá el padre, la madre, el hermano, la hermana, el abuelo, la abuela, la tía, el tío, que no obedecen al Evangelio de Dios ni consideran a Dios, ¿dónde aparecerán? Sentimos un gran peso en nuestro corazón y la necesidad de permanecer ante el veredicto de Dios, obedeciendo al Evangelio de Dios, que nos da una identidad y una misión. Nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Hermanos, debemos compartir a las personas próximas a nosotros esta buena noticia. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable por medio de la predicación del Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y es que es difícil para muchos entender acerca de la justicia y la injusticia si la interpretan a su conveniencia y en sus propios términos. Algo que para unos es justo, para otros es injusto. Y algo que para unos es injusto, para otros es justo. Y esto lo saben bien padres e hijos, a una escala pequeña de la sociedad. Y esto pasa también de forma global. Pasa lo mismo, y es que el pecado ha dañado tanto al hombre que no tiene un buen sentido de lo que es justo y lo que es injusto. En este mismo momento, millones de personas están haciendo cosas que Dios abomina y piensan que nada pasará, que no tienen que rendir cuentas a nadie y no perciben la seriedad de la justicia de Dios, pero serán castigados por un juez justo y amoroso, o serán justificados por un juez justo y amoroso. Hermanos, si los justos reciben su paga aquí en la tierra, ¿cuánto más los impíos y pecadores? La disciplina presente de Dios será severa, pero traerá a nuestras vidas la purificación que Dios desea ver en nosotros. No olvidemos que estamos siendo conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y Dios quiere que confiamos y dependamos plenamente de Él. Hermanos, nosotros debemos hacernos esta pregunta si estamos pasando por un tiempo de pruebas. ¿Estoy sufriendo por las consecuencias de mi pecado? Si es así, esa no es la voluntad de Dios. Preguntémonos si nuestro sufrimiento es por hacer el bien.
y está poniendo a prueba nuestra fe, está poniendo a prueba nuestra confianza en Dios. Preguntémonos, ¿estoy sufriendo por hacer lo bueno siguiendo las pisadas de Cristo? Siguiendo su ejemplo, obedeciendo su palabra, porque esa sí es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos permanecer ante el veredicto de Dios? Recordemos que es un veredicto. Es un dictamen emitido reflexivamente por una persona con autoridad, en este caso, por Dios. Pasemos a nuestro segundo punto, y podemos permanecer ante el veredicto de Dios confiando en Dios, nuestro fiel Creador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Versículo 19. Muchas personas después de llegar a Cristo dicen, no creí que la vida cristiana fuera tan difícil, a pesar de que ellos tienen este primer amor tan fresco, tan puro, además que con mucho ímpetu sirven a su Señor, perciben que la vida se ha puesto más difícil. Y el trato hacia ellos es más hostil, por lo que ellos hacen también esta afirmación. Las cosas eran más fáciles antes de llegar a Cristo. Pedro nos ha dicho en esta carta que la voluntad de Dios es que haciendo el mal hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, que es mejor que padezcamos haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, que vivamos el tiempo que nos resta conforme a la voluntad de Dios, que si padecemos según la voluntad de Dios, encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. Padecer según la voluntad de Dios implica hacer el bien, y hacer el bien va a implicar sufrimientos. La característica del sufrimiento cristiano es según la voluntad de Dios. Entender esto es un buen motivo para el gozo y la serenidad en medio de las pruebas. Dejemos claro esto, que el cristiano padece por causa de la justicia. Padecemos como cristianos siguiendo las pisadas de Cristo, y debemos preguntarnos si padecemos según la voluntad de Dios o estamos padeciendo a causa de nuestro pecado. Hermanos, no existe ningún tipo de consuelo en el sufrimiento cuando acarreamos a nosotros mismos a través de nuestro pecado e insensatez. Pero padecer según la voluntad de Dios no será por problemas morales. El padecer según la voluntad de Dios traerá al creyente purificación y una fe verdadera, una confianza y dependencia en Dios. Encomendar es un término bancario que se refiere a depositar para tener custodia segura. Significa entregársela a otro. Sabemos que la migración es un fenómeno social en el cual un grupo de personas se siente motivado a moverse hacia un nuevo lugar, país, región o ciudad, en este afán de buscar una mejor vida y de mejores posibilidades de desarrollo a nivel personal, familiar o profesional, así como económico y social. Muchas personas son presas de gente inescrupulosa, que se aprovechan de su desesperación. Los migrantes están dispuestos a correr riesgos en busca de una vida mejor. Cuando no pueden emigrar por vías legales, esto brinda una provechosa oportunidad a los delincuentes para explotar su vulnerabilidad. Los migrantes son objeto de tráfico ilícito, son vulnerables a la explotación y el abuso, y sus vidas y seguridad muchas veces corren peligro. Se pueden asfixiar en el interior de los contenedores, padecer en el desierto y ahogarse en el mar mientras son conducidos por contrabandistas que lucran con un tráfico en el que los migrantes se convierten en mercancías. Y es que el migrante ha encomendado en manos de estos traficantes lo más valioso que poseen, sus vidas y sus esperanzas.
Hermanos, debemos preocuparnos adecuadamente por el carácter y la capacidad de la persona a la que se le da confianza para entregar algo valioso. Nosotros debemos hacer esto, encomendar nuestras almas a Dios. Encomendar nuestras almas o nuestras vidas al fiel Creador es entregarle o depositar en sus manos lo que tiene más alto valor para nosotros. Esto es nuestra vida. ¿Y cómo no confiar en quien creó el universo? Quien creó las cosas invisibles y las cosas visibles. Un creador con poder y con mucho amor para sus criaturas. Dios cumplirá fielmente su propósito en nuestras vidas. Nuestro amado Señor Jesucristo encomendó su espíritu en las manos de Dios. Absoluta confianza y completa sumisión fueron exhibidas en la cruz, ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo en su muerte. Y para nosotros debería ser igual. Deberíamos confiar totalmente en nuestro amado Dios y tener una absoluta sumisión hacia Él. Si estás sufriendo por hacer el bien, encomienda a tu alma a nuestro fiel Creador y confía en Él. Tal vez nosotros no suframos al punto de morir como nuestros hermanos a través de la historia y en algunas regiones del mundo, pero encomendemos nuestras almas a nuestro fiel Creador diariamente y habitualmente. Nuestro amado Dios también se vale para disciplinar a sus hijos de la maldad de personas perversas, pero sufriremos por hacer el bien. Hermanos, si estamos padeciendo por nuestras necedades, esta no es la voluntad de Dios. Y si estamos padeciendo por hacer el bien, encomienda tu alma, entrega tu vida entera a Dios. Nosotros no hacemos el bien para ser salvos. Nosotros hacemos el bien como una manifestación de que ya somos salvos, porque tenemos todo el potencial para hacer el bien, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Si el creyente sufre persecución por obedecer a Jesucristo, debe glorificar a Dios y confiarle su alma. Hermanos, la vida del apóstol Pedro reflejó muy bien la vida del cristiano, terco, testarudo, imprudente, el que opinaba y creía saber más. Nos identificamos con él en muchas áreas de su vida. Sin embargo, cuando analizamos su vida, percibimos que era un hombre que necesitaba ser transformado por el Señor, al igual que cada uno de nosotros. El apóstol Pedro fue el hombre sencillo y humilde que recibió el llamado del Señor Jesús en un momento de su vida donde no lo esperaba y en el que estaba dedicado a su profesión y a su familia. El apóstol Pedro fue un discípulo que reprendió al propio Señor ante el anuncio de su muerte en el Calvario con estas palabras: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. También, con una espada en mano, demostró que no estaba preparado para el sufrimiento. No estaba dispuesto a sufrir por la causa de su Señor. Y claro, Pedro, él era el protagonista de su propia vida. Pedro no estaba dispuesto a padecer con Cristo, por lo que comenzó a maldecir y a negar con juramento, diciendo: no conozco al hombre, diciendo que no conocía al Señor Jesús, con quien había estado por más de 3 años. Él mismo había dicho: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Le había prometido al Señor estar con él en todo momento. Al ver a Jesús, luego de haberle negado por 3ª vez, Pedro lloró amargamente. Pero nuestro amado Señor Jesús restauró a Pedro, preguntándole si lo amaba. El Señor Jesús le dio una tarea: apacentar a su rebaño.
y después del Pentecostés, vemos a un Pedro que está dispuesto a sufrir por la causa de su Señor, que entiende la realidad del sufrimiento por hacer el bien. En un mundo lleno de maldad, vemos a un Pedro que después de ser azotado, acompañado por Juan, se sienten gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, como resultado, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Además de una larga lista de pruebas injustas que el apóstol soportó, vemos a un Pedro maduro. Es este Pedro transformado por Dios por medio de diversas pruebas que nos dice que hagamos el bien. Pedro habla a estas 5 provincias romanas en Asia Menor con mucha convicción, porque él vivió esto. Hermanos, si es la voluntad de Dios que padezcamos por hacer el bien, de buena gana sigamos obedeciendo al Evangelio de Dios. Y es que el creyente sufre en esta vida, pero el pecador sufrirá eternamente. La persecución es por causa del nombre del Señor. Y tú, amigo, que no obedeces al Evangelio de Dios, hazte esta pregunta: ¿en dónde apareceré al final? Tú que has endurecido tu corazón a estas buenas noticias de salvación, pregúntate, ¿dónde aparecerás? No encomiendes tu vida a mentiras en las que estás confiando, mentiras que has creído. Abandona este camino y acércate a tu fiel Creador en arrepentimiento y fe. Pedro nos ha dicho que vamos a sufrir como iglesia y de forma individual. Pero nuestro sufrimiento será breve. En este mundo vamos a sufrir para obtener una fe sólida en nuestro amado Dios. Así que entreguemos nuestras vidas a nuestro fiel Creador. Solo Él es totalmente capaz y digno de confianza. Así que hagamos el bien. Hermanos, ¿qué harás cuando venga a tu vida las pruebas? ¿Seguirás confiando en Cristo o te apartarás del camino? ¿Será que vas a negar y renunciar a Jesucristo? Dios no lo permita. Y más bien nos gocemos en el tiempo de prueba que experimentaremos por causa del Señor, porque esto nos traerá gozo. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, gracias te damos, Dios, por estas recomendaciones. Dios, tú nos revelas que padeceremos sufrimientos por hacer el bien, Dios. Estamos apercibidos de esto. Y que estas pruebas, Padre amado, traerán a nuestra vida una fe muy duradera, una fe fuerte en ti, una confianza y total dependencia, Padre amado. Somos beneficiados por estas pruebas, Padre Santo, pero son cosas que nos van a acontecer por hacer el bien, Dios. Sabemos que tú nos acompañas en todas nuestras aflicciones, Dios, y que tú nos libras de toda aflicción, Padre. Por eso confiamos en ti, y al entender esto que estamos tal vez ya experimentando, Padre amado, nos gozamos porque nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo y nos identificaremos también con Él en gloria. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.